Bien, ya estamos aquí. Y ahora vamos a hablar sobre no temerle a la soledad. ¿Por qué habríamos de temerle a la soledad? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? ¿Qué hay detrás de ese temor? La soledad es algo inherente al ser humano, nos acompañará y nos ha acompañado siempre. Todas estas preguntas le vamos a hacer a nuestras invitadas. Yo por mi lado voy a presentar a Rosita Taramona, que es psicóloga. Bienvenida, Rosita. Como siempre es un gusto venir con ustedes. Y yo estoy con Cecilia Calvi Montes, que es psicóloga. Buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. La soledad, ¿no? Tiene como que dos ángulos, porque a veces algunos tienen miedo a la soledad y otros buscan la soledad. Pero ¿qué exactamente es lo que nos mueve para la soledad? ¿Qué entendemos por soledad? Soledad es retirarse, aislarse, buscar un espacio para uno mismo, que es una forma de salud mental, donde uno se reestructura, analiza sus metas, reflexiona, y es bueno hacer eso porque la vida ahora es muy rápida, va pasando, quizás a ustedes y a mí misma, y la otra psicóloga les ha podido pasar, en que hemos tenido tantas cosas durante la semana que decimos no, hay que detenernos, buscar un espacio para uno mismo, salir a caminar, buscar un ambiente de nuestra habitación, nuestra casa, para comenzar a pensar, meditar y reflexionar sobre toda nuestra semana y ver qué cosas hemos logrado solucionar y qué cosas tenemos todavía por solucionar. Sí, pues, y es importante desde ese punto de vista, pero no es solo el único enfoque o la única definición de soledad que existe. Si bien es cierto, hay una soledad que uno busca y uno propicia, también hay una soledad que está acompañada dentro de cuadros patológicos o dentro de cuadros clínicos, que es esa sensación de vacío, de no llenarse afectivamente, donde se siente una gran pérdida y abandono respecto a las personas de referencia, ¿no? Ya sean los padres, ya sean los esposos, ya sean los hijos, o un abandono y aislamiento social, ¿no? Personas que también se sienten solas y en la medida, a pesar de que tienen amistades y tienen familias, aún así sienten esa sensación de vacío. Entonces, siempre es bueno analizarlo desde los dos puntos de vista, porque hay un momento en que sí debe preocuparnos y debe ser una señal de alerta para buscar un especialista, y hay esa soledad que es desde el punto de vista de búsqueda de uno mismo y que todos los seres humanos necesitamos, pues, para poder pensar, como bien decía Cecilia, para poder pensar, para poder analizar, para poder replantearnos nuevas perspectivas de vida. Bueno, hoy en día se ve efectivamente mucho este fenómeno, ¿no? Digamos, este problema de algunas personas que padecen este vacío constante, que no son capaces de llenarlo con nada, pero estrictamente el vacío, ¿no? Esto también se traduce como este terror a la soledad. Sí, o sea, hay muchas personas que tienen el miedo, como el ser humano es socialmente, es un ser social, tiene mucho miedo de quedarse sola, siente que quedarse sola es quizás un ser humano a medias, que no es capaz de relacionarse con los demás, entonces tiene miedo también no tener en un momento con quién apoyarse, ¿no? Entonces, si esta soledad, esta búsqueda de soledad o la soledad que puede ser no deseada, genera en algún momento mucha ansiedad, o interrumpe o impide que nosotros sigamos avanzando como seres humanos activos, sí necesitamos recurrir a alguien que nos ayude a trabajar ese espacio, ¿no? Lo ideal es que uno trate de buscar esos vacíos con nuestro mundo interno, con actividades adicionales. Por ejemplo, cuando los hijos se van, cuando queda lo que se llama el nido vacío, no tomarlo como una tristeza, sino tomar como que hemos cumplido un rol y que hemos logrado seres humanos activos que pueden salir fuera, ¿no? Y llenar ese espacio que queda con actividades propias, ¿no? Cosas que antes no podíamos hacer, o relacionarnos más con el esposo, actividades en conjunto, ¿no? Pero sí siempre la gran mayoría de personas tienen mucho miedo a quedarse solos. Pero esto que tú dices también, digamos, puede ser paradójico, porque hay muchas personas que están buscando efectivamente con qué llenar, ¿no? Sus espacios, de repente, ok, el nido vacío, ok, busco acercarme más a mi esposo, o busco más hacer algún tipo de actividad, qué sé yo, pero también se están como que tapando de alguna manera algunos escapes, porque no se está afrontando, digamos, cara a cara esta soledad, ¿no? Que en algún momento
va a llegar, ¿no? Porque finalmente, si bien es cierto, somos seres sociales, pero al final de nuestros días la muerte se afronta sola, ¿no? Y tiene que ver con los espacios, por ejemplo. Yo pienso que se tiene que construir en todas las etapas del desarrollo, ¿no? Desde que son niños, durante la adolescencia, durante la adultez, durante la tercera edad, el hecho de que las personas puedan aprender a convivir con ellas mismas. Ese temor del cual tú hablas y ese terror nace también mucho del terror de tener que enfrentarnos a nosotros mismos. De una vez que nos quedamos solos, poder hacer un análisis y decir, bueno, pues ¿y qué cosa hice ¿Quién soy? durante todo ese proceso? Ya hay mucha gente que lo que tú dices, ya ahora hay muchísimo, ¿no? Y el tema es que empiezan de chicos, de esas mamás que llevan a sus hijos todos los días a hacer una cosa y que ellas mismas llenan sus días desde que se levantan y se acuestan a las 9, 10 agotadas, ya prácticamente desmayadas, y no se dieron ni un solo espacio para sentarse ellas a pensar en ellas mismas y hacer cosas para sí mismas. Porque no quieren. Porque no quieren enfrentar esa situación. Al final de cuentas, ¿de qué cosas son ellas sin eso? O esos papás, ¿no? ¿Qué cosas son ellos sin ese trabajo? ¿Qué cosas son ellos o sin sin la esa pareja, actividad? ¿no? Sí, pues. Y llega el momento en que se ven enfrentados a esa situación y colapsan, pues. Entran en crisis. ¿Y la soledad es sinónimo de tristeza siempre? No, no necesariamente. La soledad, hay una soledad positiva, hay una soledad que sirve para nutrirte, para analizar y que no lleva a la tristeza. Más aún si uno propicia y tiene por hábito. Yo conocí, la verdad, hace algún tiempo a una pareja que a mí me parecía maravillosa, y es que ellos dentro de su rutina diaria tenían para ellos y para sus hijos, porque trabajaban con sus hijos, un espacio solos. Y era obligatorio. Al comienzo, por ejemplo, los chicos padecían y decían, ¿qué hago durante ese tiempo solo? ¿Cómo lo organizo? ¿Cómo lo estructuro? ¿Qué actividades realizo? Pero al final de cuentas uno aprende a generar actividades en esos espacios de soledad, entre comillas, que es con uno mismo. También es un tema social, ¿no? Porque en nuestra cultura no se fomenta mucho estos espacios, ¿no? Generalmente siempre las casas están llenas, está la abuelita, está la tía, está el tío, ¿no? La mamá, el papá, siempre hay, digamos, gente cerca, ¿no? Y las imágenes que tenemos siempre de soledad es un lugar media luz, o de pronto la playa en invierno, lleno de frío, ¿no? Siempre relacionamos Yo creo que también es parte, como dice Cecilia, de algo social, de educar al ser humano, como dijo también, hay que educar al ser humano que es bueno tomarse esos espacios. Lo que pasa es que ahora el ser humano que queda solo, como dije antes, se siente un ser humano a medias. Entonces hay que enseñar a los niños desde pequeños que es necesario un espacio, fomentar ese espacio de reflexión en cada uno de nosotros, para que cuando llegue el momento y realmente nos quedemos solos, no estemos con ese temor, con esa angustia, con esa ansiedad. Pero me imagino que debe ser básico que primero los adultos sepamos cómo enfrentar o cómo manejar la soledad para luego pasárselo a los hijos, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo hacemos eso, no? ¿Cómo empezamos a descubrir nuestros espacios? De repente estamos viviendo en pareja, ¿no? Porque esto también es una forma de reestructurar finalmente nuestra relación. Porque muchas personas, y esto es muy importante, muchas personas se unen a sus parejas por no querer estar solos y además también muchas veces, digamos, en situaciones en las que las relaciones son insostenibles, estas se mantienen porque una de las dos partes tiene terror a quedarse sola o solo. Entonces, ¿cómo se puede, digamos, de qué manera se puede aprender a estar solo? ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, ahí fundamentalmente tiene que ver con el hecho de que las personas sean independientes y aprendan a hacer sus cosas y autovalerse y a tener cosas por sí mismo, y después de que uno forma una pareja o forma una familia, continuar en esos procesos, que es algo que se pierde. Vendemos mucho la idea de que una vez que uno se casa, entonces tiene que andar el esposo y la esposa juntos para todas partes y entonces nos convertimos en una unidad. Y es importante convertirse en una unidad familiar, pero también somos una unidad individual y no debemos perder esos espacios. Igual cuando llegan los hijos, nos convertimos en un núcleo, todos salimos amalgamados para acá, para allá, pero también cada uno necesita su propio espacio. Entonces, desde ahí tenemos que trabajarlo. En la medida en que la pareja se casa y mantiene actividades individuales fuera del esposo y de la esposa, y después tienen los hijos y siguen manteniendo actividades individuales, actividades de pareja y actividades de familia, ahora todos los papás siempre me gritan y me dicen, pero ¿y de dónde saco el tiempo? A la justa me alcanza el tiempo para los chicos, para tener tiempo para la esposa, para tener tiempo para mí, para tener tiempo, pero hay que organizarse. O para entender al hijo que quiere estar solo, ¿no? Justamente eso vamos a regresar, ¿no? Nos vamos a ir a un corte, pero regresamos con justamente esta pregunta: ¿qué hago si mi hijo quiere estar solo? ¿Es normal o no? Volvemos.